El Museo Numantino se sitúa líder entre los museos provinciales, con más de un tercio de las visitas anuales que suman entre los 9. Son cifras muy buenas, son cifras para estar contentos, pero son cifras que hay que entender en su contexto. Yo siempre digo que los números son muy elocuentes, pero no per se. O sea, hay que analizar lo que se esconde detrás de los números, ¿no? Las cifras son evidentemente satisfactorias porque hemos recuperado y superado los márgenes prepandemia. Esto es muy importante, pero hay que considerar que el Museo Numantino es un museo que está considerado o contemplado como una gestión en red. Es decir, del Museo Numantino dependen San Juan de Duero, que es su sección medieval, el Museo de Tiermes, que es su filial y que es un museo con la misma entidad, o podría tener la misma entidad que el Numantino, aunque fuera más pequeño, pero en funciones es un museo en toda su amplitud. El yacimiento de Numancia, el yacimiento de Ambrona y San Baudelio. Es decir, es un modelo en red que estas cifras también demuestran que esto puede ser un modelo exitoso, ¿no?, de gestión, por muchas razones. Como museo provincial, que es lo que es el Museo Numantino, aparte de tener su dedicación especial al yacimiento de Numancia, se encuentra muy próximo y cercano a museos provinciales como el de León y el de Burgos, que evidentemente tienen como provincia una población muchísimo mayor, con lo cual sus visitantes serán siempre en mayor número. Por otro lado, tienen un patrimonio también elevadísimo y por otro lado están en el Camino de Santiago, que sin duda les favorece, o de Ávila, que por su proximidad a Madrid tiene beneficios notables, ¿no? Entonces, esa situación en el ranking de los provinciales y por encima de algunos otros que podrían ser parecidos o similares al propio Museo Numantino y a la situación estratégica y geográfica del Museo Numantino nos hace estar contentos, obviamente con intenciones de mejora. Unas mejoras enfocadas a diversas problemáticas, pero sobre todo a acabar con la estacionalidad del turismo en Soria. Uno de los problemas que Soria arrastra, la provincia de Soria arrastra, es la estacionalidad del turismo, ¿no? Es verdad que ahí tenemos mala fama porque tenemos mejor clima del que se nos atribuye, pero esa ruptura de la estacionalidad estamos observando que, por ejemplo, en San Baudelio se está rompiendo un poco, en San Juan de Duero también, pero no tan marcadamente. En San Baudelio hubo que imponerse una entrada reducida de 8 personas en grupos de 8 personas al interior por razones de conservación inaplazables y también por la propia calidad de la visita. Y hemos contemplado que esa reducción no ha implicado una reducción de visitas porque van incrementándose progresivamente de una manera notable y consolidada y por otro lado está facilitando romper un poco esa estacionalidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que son edificios tan singulares, yacimientos tan singulares, que una persona que realmente tiene interés va a venir a ver esos lugares, aunque no sea verano, ¿no? He de decir también que el verano pasado hay un elemento de distorsión que bueno, también nos tiene que dar que pensar, y es que de algún modo era previsible que hubiera incluso más visitantes, pero las excesivas temperaturas del verano hizo que una gran población eligiera la costa, ¿no?, como lugar de vacaciones. Eso habla o incide también en que hay un número muy alto y una concentración de visitantes en los meses que van de mayo a octubre en la provincia de Soria. Pero, ¿cuál es la clave de este éxito tan grande respecto a otros museos provinciales? ¿Cuáles son las ventajas de este modelo de gestión en red para conseguir atraer tantas visitas? Podría tener más, pero es cierto que al gestionar de una manera unificada cuestiones como personal, facturación, contrataciones, determinadas cosas, evidentemente yo creo que es un modelo que puede ser aún más eficiente de lo que es, pero bueno, que es eficiente y que racionaliza sobre todo el gasto. Es algo comprobado y es algo que es evidente, ¿no? Y luego, por otro lado, hay que pensar que en los museos tenemos una larguísima trayectoria en lo que son las actuaciones, las actividades de comunicación cultural. Es decir, los museos conservan, sobre todo para las generaciones del futuro, los bienes arqueológicos, etnográficos, artísticos, ¿no? Esa es su responsabilidad más importante.
hay una investigación callada que no se ve y luego sobre esa investigación se construye un discurso en el que se traslada a la sociedad el desarrollo histórico, ¿no? Resumiendo. Esto significa que a la hora de comunicar culturalmente determinados yacimientos, determinados monumentos, podemos tener más experiencia, de hecho la tenemos, que otras áreas, ¿no?, que se dedican al patrimonio cultural, porque unamos el conocimiento de las piezas, la investigación sobre ellas y luego una larga trayectoria de estudios de comunicación cultural. La respuesta a por qué nuestro presente es de la forma en que lo conocemos la encontramos en la historia, y a su vez el recorrido, las pruebas y la explicación de nuestra historia la encontramos en los museos. Esto mismo le quisimos preguntar a Marian: ¿qué papel tienen los museos en una sociedad? ¿Por qué es necesario visitarlos? Muchos aspectos que son beneficiosos, ¿no? Empezaremos quizá por los más consolidados o más conocidos, ¿no? Hay una frase muy repetida y es que el pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. O una frase que a mí me gusta mucho, ¿no?, que el pueblo que no tiene pasado está condenado a morir de frío. Claro, en los museos hay un recorrido histórico enorme de todo lo que han sido las generaciones que nos han precedido. A mí esto me parece de una profundidad tremenda, ¿no?, porque es nuestra memoria colectiva, es lo que nos identifica como sociedad. Por otro lado, se ha estudiado, o sea, no es un dato que yo sospeche, sino que hay una evidencia científica que las poblaciones o los grupos que participan de actividades culturales que visitan museos tienen una vida más satisfactoria y más saludable. Los museos hoy en día son lugares además de reposo y de reflexión. Probablemente sea el último reducto del silencio y de la reflexión, ¿no? Con lo cual todo ello hace que los museos sean particularmente atractivos y yo creo que se está notando. Tenemos un debe o un haber, no lo sé, y esa es una costumbre paradójica, ¿no? O sea, hay las personas sorianos, muchos sorianos que yo conozco, cuando viajan visitan museos, pero visitan museos además convencidos y buscándolos, ¿no? Claro, pero no visitan los de su ciudad. Esto ocurre en todos los lugares del mundo, no solamente en Soria. No visitan porque la proximidad permite decir, bueno, ya lo visitaré, ¿no?, ya iré. Esto se está rompiendo también con un capítulo que es muy importante, y es que a través del programa del Departamento de Educación y Acción Cultural dirigido a escolares, tanto en periodo lectivo como en periodo vacacional, hay ya una población infantil que conoce su museo, que lo tiene como una referencia más y que lo incorporará tarde o temprano a su vivencia, con lo cual ya hay más sorianos que están visitando el Museo Numantino. Hablemos también del perfil de visitantes que recibe el Museo Numantino. ¿Qué edad tienen? ¿Cuáles son sus inquietudes? Hemos observado en los últimos años, que es una tendencia que habría que estudiar, lo digo y lo indico también porque evidentemente esto demuestra que los números son elocuentes, pero detrás de los números hay personas, ¿no? Un incremento de visitantes de una edad, mayores de 65 años, entre 65 y 70, que muchas veces vienen en grupo y que responden a una población recientemente jubilada, pero que ha sido siempre o ha estado siempre muy comprometida con la cultura y que está dedicando ese tiempo de su jubilación a esto. Hay que pensar que toda esa generación es la del baby boom, quiero decir, más o menos, ¿no?, o incluso un poco anterior al baby boom, ¿no? Y ese perfil es muy interesante porque, bueno, es la incorporación y la decisión de dedicar una parte del tiempo libre de la jubilación a la cultura, ¿no? Y eso evidentemente importa mucho. Por cierto, ¿sabían ustedes que el Museo Numantino en todo su conjunto supone una de las colecciones más completas de la cultura celta en Europa? Las colecciones del Museo Numantino lo constituyen en uno de los mejores museos de la céltica europea. Esto hace que efectivamente haya visitantes, si no de sala, sí parcialmente o de una manera privada, y que vengan a investigar, lo cual también nos permitiría hablar de usuarios, no solamente de visitantes, ¿no? Y digo que son cuestiones historiográficas porque la provincia de Soria, a principios del siglo pasado, por Blas Tarracena,
tuvo unas excavaciones muy intensivas sobre el patrimonio celtibérico. Evidentemente tenemos Numancia, Tiermes, Uxamargaela, más muchas necrópolis muy importantes celtibéricas, y es una investigación que desde luego ha proseguido, ¿no? Ha proseguido a continuación y con esa buena base. A la vez también hace que muchos programas de televisiones, de distintas televisiones, no solamente locales, sino también de alcance nacional, hagan programas, lo cual también es otra manera de visitarnos, es otra manera de conocer nuestro patrimonio y participar de él, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay motivos para la satisfacción, pero sobre todo para que sean un impulso y seguir mejorando, ¿no? Un año de récord para el Museo Numantino, unas cifras estratosféricas, aunque sin embargo dentro de esos números llama la atención un aspecto, y es que el yacimiento de Numancia ha perdido afluencia respecto al año 2022. ¿Cuál es la causa de este descenso en las visitas? Numancia es un caso especial que habría que tratar casi como un monográfico, ¿no? Por muchas razones, por su importancia histórica, por su importancia mítica, por digamos, la explosión identitaria que ha supuesto para Soria en el sentido de reconocerse como celtíberos y numantinos, etcétera, ¿no? Numancia va recuperándose, se está recuperando después de la pandemia, pero es cierto que menos que otros yacimientos. De hecho, desde el 2018 ahora la diferencia son unos 10.000 visitantes, 9.000, 10.000 visitantes. Es verdad que en las cifras globales esto no debe considerarse y que yo sé que Numancia volverá a tener otra vez altas cifras porque su importancia es desde luego singular, ¿no? Pero hay que hacer un análisis también, y es que hasta ahora todo el esfuerzo de difusión de Numancia se ha hecho desde ese aspecto identitario. Claro, para los sorianos es identidad, pero claro, los carpetanos, los alcaldes, cualquier otro pueblo de la meseta y del país prerromano tiene también sus yacimientos y su historia con la que se identifica. Entonces, ahora que está consolidada esa memoria, ese esfuerzo de memoria para que reconozcamos la cultura celtibérica y la coloquemos en un lugar importante, porque evidentemente lo es, y que se ha hecho durante estos últimos años, ahora, desde mi punto de vista, habría que pensar en un proyecto realmente ambicioso, que lo merece.